Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Oh Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, oh Dios, tú que reinas y vives por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra y el honor, Señor. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, como dice tu palabra, en las cuales fueron creadas. Oh Dios, dice tu palabra que ninguna hoja del árbol se muere, sino por tu voluntad. Oh Dios, dice tu palabra que nuestros cabellos están contados y cuando se cae uno, Señor, tú estás pendiente de ellos. Oh Dios bendito, queremos aprender de tu palabra en este momento. Oh Dios, limpia nuestros corazones, nuestras vidas, de todo pecado, Señor. Queremos agradecer, queremos glorificarte por medio de tu palabra. Oh Dios, úsame grandemente, Señor. No soy digno, Padre, de pronunciar palabras de tu palabra. Gracias, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Hermano, dice que había un avión que salía de una ciudad a otra ciudad en los Estados Unidos. Y dice que los pasajeros empezaron a subir uno y uno ahí. Y dice que subió un señor ya más o menos de 35 años, 40 años. Miró ahí entre los asientos su número muy bien, él se pegó ahí a su asiento. Y después que dice que empezó a subir un niño de 7, 8 años. Y dice que subió el niño, buscó su número de asiento y justo le tocaba al costado de este señor. Y el niño dice que sube así y el señor lo miraba al niño. Y él decía, muy bien, seguro de aquí sube su mamá, ¿no? O su papá. Dice que los pasajeros empezaban a subir, el avión ya se llenaba. Y dice que en su línea de asientos se cubrió. Y este señor se preguntaba, ¿y este niño? Dice que y el avión por partir, asegúrense los cinturones, y el niño se aseguró su cinturón y todo, ¿no? Y sale el avión, ¿no? Empieza a volar. Y el Señor dice que lo miraba al niño. Y el Señor iba preocupado realmente, si este niño va solo, o alguien irá con él acá. Y dice que mientras volaba el avión, dice que una parte, dice que había turbulencia y ahí te dicen, no, por favor, sus cinturones, que vamos a pasar, ¿no? Y dice que, y el niño iba ahí, aseguró bien su cinturón y lo vi al niño tranquilo. Y muy bien, dice que avanzaba el avión y dice, muy bien, vamos a pasar tormenta. Y él dice que este señor lo miraba al niño, ¿no? Estaba preocupado realmente por él. Pero no le decía ninguna palabra al niño. Y ya dice que pasaron todo ese tipo de cosas. Dice, muy bien, vientos fuertes, vamos a pasar, por favor, todos con sus cinturones y listo. Y el niño dice que iba tranquilo, no se preocupaba, lo veía bien calmado al niño. Y dice que ya pasan todo eso. Y dice que le dice, niño, ¿cómo es tu nombre? Ah, yo me llamo fulano de tal. Y el niño le dice, ¿y usted cómo se llama? Ah, mi nombre es tal. Dice que le dice, ¿tú viajas solo? Sí, yo viajo solo. Y le dice, pero hemos pasado, vamos en un avión. Sí, vamos en un avión. Sí, sé que voy en un avión. Y dice, pero y estamos de noche, es oscuro. Sí, estamos de noche, es oscuro. Y dice, pero hemos pasado turbulencias. Y tú vas tranquilo. Sí, voy tranquilo. Hemos pasado tormentas, vientos fuertes. Y le dice, pero ¿por qué tan tranquilo? ¿Por qué no? Yo no te veo que tienes miedo, le dice al niño. Y el niño le contesta, le dice, ¿por qué yo he de tener miedo? ¿Por qué debería yo tener miedo?
si mi papá es el piloto del avión? Yo quiero decirle lo siguiente, no sé si sus hijos, nuestros hijos, están tranquilos como este niño que viajaba en el avión. Este niño iba tan seguro y tan tranquilo porque el piloto de ese avión era su papá. Ahora, ¿cuántos jovencitos, cuántos niños están tan seguros en el hogar? ¿Cuántos niños realmente, hermanos, como padres, le estamos dando esa seguridad a nuestros hijos? Y hermanos, quiero que vayamos a Lucas. Vamos a ver algunas características de un hombre realmente que vemos que él estaba pendiente de su familia. Él trataba de que su familia esté segura. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 40. Socorro Esperanza Quinterluz comentó una publicación en la que se te etiquetó. Capítulo 8, versículo 40. Quiero leerles, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Quiero dejar ahí nada más, para avanzar. Hermanos, hoy se habla muchísimo de muchas actividades en el mundo. Se habla del Día de la Madre como nunca. Hermanos, los negocios son realmente muy remunerados en esos tiempos de fiestas por el Día de la Madre. Pero hermanos, el Día del Padre no es sonado. El Día del Padre pasa por desapercibido. No reclamo eso, sino lo que yo quiero es ir realmente, que la pieza realmente en el hogar es el padre. Es, hermanos, la persona más importante y necesaria que tiene que tener el hogar. Y es una responsabilidad muy grande en el hogar para el varón, para el padre. Hermanos, yo quiero preguntarle a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes solteros hay acá? Levanten su mano. Levanten su mano. Hoy día se van casados ustedes, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes quisieran una esposa con las características de su madre? ¿Ah? ¿Ustedes quisieran tener una esposa con las características de su mamá? Sí, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántas solteras hay acá? Levanten su mano, solteras, levanten su mano. Solteras. Jackie, levante, soltera. Pero mira, yo quiero hacerte la pregunta a las señoritas. Señoritas, ¿cuántas de ustedes quisieran que su esposo tenga las características de su papá? Cuidado. ¿Ah? ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? ¿Por qué? ¿Se da cuenta por qué? Entonces, hermano, la figura paternal se ha ausentado en el hogar, hermano. Por eso, porque la figura paternal, hermanos, realmente no está en casa, no está en el hogar. Hermanos, hoy y en muchos hogares, hermanos, solo existe una figura de la autoridad en el hogar. Llega el padre, ya llegó el papá, siéntate. ¿Te das cuenta, hermanos? Y un montón de cosas. No hay autoridad en el hogar. No hay, aunque esté el padre ahí, pero no hay autoridad. Hay ausentismo, hermanos, del padre en el hogar. El padre más quiere estar fuera de la casa que en la casa. ¿Cuántos padres hay que quisieran estar más fuera de su casa que en su casa? ¿Verdad, hermanos? Yo más quisiera estar
en mi casa que en otro lugar. Pero hay padres que más quieren estar en la calle que en su propia casa. Y quiero algunos ver algunas características de Jairo. Mira, versículo 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas. Mira, vemos a un padre con una conciencia de familia. Mira, era el principal de las sinagogas. O sea, no era cualquiera Jairo. Era una persona muy importante. Era una persona que administraba, hermano, las sinagogas. No era cualquiera. Era un padre que presidía la junta de ancianos. Era el consejero mayor, en otras palabras. Él tenía a cargo esto. Y era una responsabilidad de él grande en las sinagogas. Y todo lo que pasaba ahí, él tenía que ver por eso. Era un administrador de eso. O sea, en otras palabras, hermano, Jairo tenía dinero. Jairo tenía un buen trabajo. Jairo tenía buenas influencias. Jairo era muy conocido. Y Jairo también era un padre. Y con todo esto, Jairo lo encontramos, hermanos, buscando al Señor. No por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad, hermanos, familiar. Por una necesidad familiar. ¿Y cuál era? Hermanos, su única hija estaba enferma. Y en ese momento, hermanos, para Jairo no era importante su trabajo, no era importante sus amigos, no era importante tal cosa, no. En ese momento para Jairo, lo más importante, ¿quién era? Era su hija. Era su hija. Es que tienes que ir a la sinagoga. No interesa, pues, que vaya otro porque mi hija está enferma. Ella me necesita. Hermanos, vemos a un padre con conciencia familiar. Y mira, ahí dice que era un varón, ¿no?, principal de las sinagogas. Ahí era muy importante. Hermanos, muchos hoy en día, hermanos, no son conscientes de las enfermedades de sus hijos. Hermano, cuando el hijo se enferma, ¿quién es la que corre rápidamente? ¿Quién es? Es la mamá. A veces hay padres, no sé realmente que, no sé, ya le va a pasar. Ya le va a pasar. Hermanos, pero aparte de eso, hermanos, yo quiero decirles, saben, que muchas veces nuestros hijos tienen enfermedades sociales. La enfermedad biológica tú lo puedes llevar a un médico y lo tratan. Pero a veces sabemos, padres, hermanos, que no vemos realmente las enfermedades sociales que tienen nuestros hijos. ¿Con quién están andando? ¿Qué costumbres están cogiendo? ¿Cómo está comportándose? ¿Realmente es así en tal lugar como es en casa? ¿Es así realmente como se porta en la iglesia? ¿Realmente se porta en casa y se porta fuera de casa? ¿Dónde está yendo mi hijo? ¿Con quién está yendo? ¿Con quién se junta mi hijo o mi hija? Hay padres, hermanos, que tú les preguntas, ¿dónde está tu hijo? ¿O dónde está? No sé, por ahí debe estar. Hermanos, también, hermanos, hay padres que, hermanos, no vemos las enfermedades espirituales de nuestros hijos. Y eso es muy penoso. ¿Cuántos padres se han sentado con sus hijos a conversar? Y le hemos preguntado, hijo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás andando? ¿Qué está pasando? Y a veces queremos, hermanos, que nuestros hijos sean buenos hijos de Dios. ¿Tú crees que ellos van a ser buenos hijos de Dios si nosotros no trabajamos en sus vidas? ¿No? Ellos cuando tengan 15, 16, 18 años, se van. No, pero si yo oraba por mi hijo, pero mira, yo hice esto por mi hijo. No, hermanos, no es así.
Hermanos, también nos descuidamos muchas veces cuando vemos las enfermedades emocionales de nuestros hijos. Ay, mi hijita tiene 13 años, todavía no se enamora. No, hermanos, tenemos que estar velando por ellos. Que tenemos que estar viéndoles realmente qué está pasando en ellos. Hermanos, los niños ahora de 10, 11 años ya se enamoran. Y tu hijo o mi hijo, tu hija o mi hija no es la excepción. No es la excepción. Pero ahí es donde, hermanos, tenemos que trabajar con ellos. Hermanos, también no vemos las enfermedades sexuales de nuestros hijos. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Qué están mirando nuestros hijos? ¿Qué están viendo en el celular nuestros hijos? No somos capaces a veces de ver en el celular, a ver. Hay hijos que tienen hasta 4 Facebook, qué sé yo, correos. Y a veces el padre sabe que tiene uno, el madre sabe que tiene uno. ¿Qué es lo que está pasando a veces? A veces padres no queremos conversar con nuestros hijos. Yo les animo en el amor de Cristo a los papás. Siéntense con sus hijos. Háblenle, mira, mi cuerpo físico es así, así, así. Enséñales. Para que ellos aprendan. No que afuera les enseñen, sino tú enséñales. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Las mamás tienen que hablar con sus hijas, sentarse con sus hijas. Porque eso lo van a aprender afuera, hermanos. Y aún también, hermanos, como hemos visto las enfermedades físicas de nuestros hijos. Hermanos, los padres estamos tan ocupados en otras cosas. Y eso es cierto, hermanos. Estamos ocupados en el trabajo. Estamos metidos en el trabajo. Pensamos, hermanos, que el dinero es suficiente para la casa. Pensamos que si no trabajamos, ¿cómo va a pasar el hogar? Es cierto. Pero hay necesidades más importantes, hermanos, que el dinero. Hay necesidades más importantes. ¿Por qué? Porque a veces los papás paramos ocupados, los padres paramos ocupados en otras cosas. Y hemos perdido, hermanos, la conciencia de la familia. No vemos realmente cuál es la importancia de la familia en la casa. A veces pensamos, ¿verdad, hermanos, que con llevarles o ganar tanto, eso es suficiente para la casa? No, hermano. A veces que llegamos cansados a la casa, ya no damos en la casa, llegamos cansados. Y a veces, hermanos, cuando suceden cosas, a veces es triste. Y a veces, muchas veces los hijos nos rompen el corazón, nos destrozan el corazón. Pero ¿sabes por qué, hermanos? Porque no estamos trabajando en sus vidas de ellos. No estamos trabajando en la vida de ellos. Cantares 1:6 dice: me puse a cuidar otras viñas en vez de cuidar mi viña. A veces cuidamos los hijos de otros hermanos y a veces nuestros hijos no los cuidamos. A veces cuidamos los hijos de su hermano, o cuido los hijos de mi hermano y en vez de cuidar a los niños. Pensamos que nuestros hijos están bien. No, hermano. Yo estoy bien seguro que si tú vas y hablas con tus hijos y tú les das confianza a tus hijos, te vas a encontrar con una realidad que tú no piensas. Y piensas que las cosas están bien. Yo te lo aseguro que no están andando tan bien. Y eso, hermanos, tenemos que velar por ellos. Entonces, hermanos, Jairo, en ese momento, hermanos, lo que le importó fue su hija. ¿Tienes que trabajar? No. Mi hija me necesita. Mi hijo me necesita. Hermanos, hay un pastor que fueron a golpear su casa. Pastor. Dice que el pastor estaba conversando con su hijo. Dice que salió su esposa del pastor y dijo: sí, hermana, ¿qué desea? Quiero hablar con el pastor. Sí, hermanita, pero ¿qué desea? El pastor está ocupado. Sí, pero quiero hablar con él, es una urgencia. ¿Pero qué está pasando? Dígame. No, es que yo no le puedo decir a usted, quiero hablar con el pastor. El pastor está ocupado. Estaba hablando con su hijo.
Y la hermana le dice, ¿sabes, hermana? Espera que mi hijo termine, espera que mi esposo termine su reunión que tiene y te va a atender. Así que la hermana se fue molesta, se fue todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor estaba hablando con su hijo. En ese momento su hijo era más importante que cualquier cosa. Hermano, eso debemos tener nosotros presentes. Que nuestros hijos, hermanos, son lo más importante en nuestras vidas. Hermanos, otra característica de Jairo era que fue un padre que sabe a dónde ir en crisis familiar. Y Jairo, hermanos, supo ir a alguien especial. Hermanos, Jairo, él tenía dinero. Jairo era una persona importante. Jairo era una persona de roce social alto. Jairo, hermanos, era muy conocido. Jairo no le faltaba el dinero, pero hermanos, cuando vio la necesidad en su hija, él dijo, mi hija me necesita. Ahora la prioridad es mi hija. Y él dijo, tengo que ir a alguien especial. Y Jairo fue a la fuente más correcta, que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Jairo supo ir de la manera correcta, hermanos. Y mire el versículo 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y que dice, y postrándose delante de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Jairo sabía quién era el Maestro. Jairo sabía quién era Jesucristo. Y él se postró delante, él se arrodilló delante de Jesús, porque Jesús era la fuente de vida en esos momentos para él y para su hija. Jairo supo pedir, hermanos, de la manera correcta. Dice la Biblia y el versículo 41 dice, y postrándose a los pies de Jesús, que dice, le rogaba, le suplicaba Jairo a Jesús, le rogó. ¿Por qué le rogó, hermanos? Porque había una necesidad grande en su hija, que su hija estaba a punto de morir. Y él era Jesucristo, él era la solución para ello. Hermanos, podemos ir a otras partes, donde tú quieras, donde yo quiera, por nuestra economía. Puedo tener, hermanos, relaciones. Puedo conocer gente, hermano. Puedo tener roce social, como lo tuvo Jairo. Pero Jairo en esos momentos, él no le interesó eso. Él dijo, la fuente de vida, quien puede ayudarme aquí es Jesucristo. Y él fue a la persona correcta, hermanos, para poder solucionar su problema familiar que tenía. Y ese problema, hermanos, era que su hija estaba a punto de morir. Hermanos, ¿dónde vamos nosotros cuando nuestros hijos nos cuentan o vemos cosas en nuestros hijos? Muchas veces, ¿sabes qué queremos hacer? Es sacar la correa y darles duro. Eso es lo que primero queremos hacer como padres. Dime a un hijo de 16, 17, 15 años, tú le metes, perdón que diga la palabra así, tú le das 3, 5, 7 correas, ¿tú crees que él va a cambiar? Si no lo has hecho desde muy pequeño. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es decir, Señor, dame sabiduría. Señor, no tengo sabiduría. Señor, es mi hijo, ¿verdad? Pero es tu creación. Tú sabes, Señor, cómo es Él. Por favor, dame sabiduría. Señor, permíteme poder llegar a mi hijo. Permíteme, Señor, que al abrir tu palabra, al poder hablar de tu palabra, Señor, que seas tú realmente quien obres. No que sea quien yo obre, sino que seas tú. Yo les cuento, hermanos. Yo me enteré de mi hijo algo, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Yo quise coger el látigo y darle duro.
Pero sabes que vino a mi mente y dije, Señor, solo quiero que me des sabiduría. Yo quiero un montón a mi hijo. Yo soy la persona que menos quiero dañar a mi hijo. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría para poder llegar a mi hijo. Hermanos, si yo verdad pude hablar con él. Pude hablar con él. ¿Verdad, hermanos? Se puede realmente, pero si vamos a la fuente, realmente que es Cristo. A veces, ¿dónde vamos? Vamos a los amigos. Oye, tengo mi hijo que es así. Oye, dale duro, mira esto, que lo otro. Y nosotros, bien obedientes, hacemos caso. Hermanos, ¿quién puede conocer después de Jesucristo a tu hijo? Eres tú. Pero a veces nosotros no le damos esa importancia a nuestros hijos. Pensamos que como darle la lonchera, con que darle esto, con que darle estudios, con que darle... Eso es suficiente, no, hermanos. Eso es secundario. La vida de ellos es más importante, hermanos. Otra cosa dice en Jairo, hermanos. Vemos que fue un padre que llevó a Jesús a su casa. Y mira qué dice Jairo ahí. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, que vaya a su casa. Que vaya a su casa. ¿Qué es lo que lleva a muchos padres hoy en día a casa? ¿Qué es lo que están llevando? ¿Qué es lo que realmente llevamos a casa? Realmente llevamos a Jesús a nuestra casa. ¿Qué estamos llevando? Dinero. No digo que el dinero es malo, pero sí llevamos dinero. ¿Qué más llevamos? Diversión. ¿Qué más a veces están llevando? Vicios. Hay hogares que llevan violencia, infidelidad, maltratos, machismo, orgullo. ¿Por qué? Cuando llega el padre a veces, hermanos, ¿qué pasa? Ahí viene tu mamá. Hermanos, los hijos no deben tenerle temor a su papá. Ya que los hijos, ¿qué tienen que hacer? Deben alegrarse que su padre llegue o no. Deben emocionarse que su padre está llegando, que deben abrazarle a su papá. O darle la mano, papá, ¿cómo estás? Hermanos, ¿sabes por qué? Porque no estamos haciendo eso. Hermanos, que Jairo llevó a Jesús a su casa. No llevó muerte, hermanos, y él llevó vida. Y él llevó vida en abundante porque sabía que Jesús era la vida. Y eso es lo que tenemos que estar llevando. ¿No? Hermanos, para terminar, la multitud dice que apretaba, ahí dice ahí el versículo, ¿no? Entonces vino un varón llamado Jairo, ¿no? El versículo 42, porque tenía una hija única enferma, ¿no? Y mientras iba, la multitud, que dice, le oprimía. Hermanos, el camino a casa de Jairo, el texto dice que todos, hermanos, oprimían a Jesús, incomodaban ahí caminando. Incluso, hermanos, una mujer detiene a Jesús para ser sanada. En todo esto, la hija de Jairo, hermanos, ya se había muerto. Hermanos, ¿y qué fue, hermano? Mira el versículo 49, dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa, o sea, de Jairo. ¿Qué dice? ¿Qué le informa? ¿Qué le dice? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no hay solución. Hermano, ¿qué hizo Jairo? Él dijo: ya Jesús, disculpa que ya no te voy a molestar, mi hija ya falleció, ya murió, yo no puedo hacer nada. Hermanos, Jairo no. Jairo no, hermanos. Él dijo: Jesús, vamos a mi casa. Muchas veces la propia familia, ¿qué nos va a decir, hermanos? O va a molestar muchas veces a nuestros hijos. A veces la familia va a hablar quizás mal de sus hijos, de nuestros hijos. A veces la misma familia se va a oponer, hermanos. Pero no debemos dejar eso, hermanos, de lado. Debemos seguir adelante como Jairo y decir: Jesús, quiero que entres a mi casa. Quiero llevar la palabra de Dios, quiero llevar, hermanos, ese alimento a mis hijos.
A veces, hermanos, ¿qué pasa de repente en nuestros hijos? Muchas veces parece que no hay solución para tus hijos. Dices, no, ya no hay solución para él. Ya no puedo hacer nada más. Yo te digo, hermano, en esta noche, no te desalientes, sigue adelante. Sigue trabajando con tu hijo. No te desanimes. Dile a Jesús, Jesús, yo quiero que entres a la casa de mi hijo, a tu corazón, al corazón de mi hijo. Pero para eso hay que trabajar. Trabaja con tu hijo. Debemos dar buen testimonio a nuestros hijos. Debemos ser el ejemplo a nuestros hijos. Yo no puedo corregir a mi hijo si yo no soy el ejemplo de él. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, anda a la iglesia si yo no voy a la iglesia. Yo no puedo decir, hijo, estudia la Biblia si yo no estudio la Biblia. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos que ser el ejemplo. Y aún en los problemas, hermanos, aún por más duros que sean, hermanos, recuerde que la hija de Jairo estaba muerta. Y Jesús le resucitó, y Jairo no decayó. Él permaneció y él dijo, Jesús, tienes que entrar a mi casa. Hermanos, quiero terminar y tenemos poquísimo tiempo y con esto, hermanos, de la ilustración que comencé diciendo, no sé cómo están tus hijos en tu casa, no sé cómo está su vida espiritual de tus hijos, no sé cómo está su vida emocional de sus hijos, su vida sexual de sus hijos. A veces aún habemos padres que no queremos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Yo te animo y habla con ellos. Papá, habla con tus hijos varones y háblales de sexualidad, porque tus hijos van a aprender afuera. El mundo les va a enseñar y les va a enseñar de la manera incorrecta. Pero sabes, tú y yo como padres les vamos a enseñar la forma correcta. Y aún lo más mínimo de tus hijos, biológicamente, ellos te van a decir y tú les vas a saber enseñar. Aún en las hermanas, igualitas hermanas, acérquense a sus hijas. No es malo que les hablen de sexualidad, es bueno, hermano, desde el punto de vista bíblico. Porque Dios creó tanto un sexo como al otro sexo. Y tanto el uno como el otro deben honrar a Dios. Y yo les animo en el amor de Cristo. Hermanos, que nuestros hijos vayan como este niño que iba en el avión, que a pesar de las turbulencias, de los vientos, de las tormentas, él iba tranquilo ahí, seguro, porque el piloto era su papá. Hermanos, que nuestros hijos estén seguros, que nuestros hijos se sientan seguros, porque saben que tienen a un padre en casa, que es su apoyo, que siempre va a estar con ellos. Cualquier cosa, lo más mínimo que sea, siempre ellos van a estar seguros. ¿Por qué? Porque va a haber confianza entre ellos. Y eso honra el nombre de Dios. Y eso nunca lo van a aprender allá afuera. Por eso, hermanos, los jóvenes caen. Por eso los jóvenes muchas veces se Batería baja. Y yo les animo a los jóvenes, ¿verdad? Y si aún su padre no es así, oren por su papá. Díganle a su papá. Solamente Dios, hermanos, es nuestra escuela. Dios es nuestra enseñanza. Él es la cabeza. Él sabe cómo funcionamos. Y verdad, la gloria sea para Él. Por Dios bendito, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas tantas cosas, oh Señor. Es bonito ser papá, Señor, pero a la vez es tan quizás trabajoso. A veces no sabemos qué decisiones tomar con ellos, pero sé que tú eres la sabiduría. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Y de ahí por eso te damos muchas gracias. Gracias por nuestros hijos, Señor. Señor, como padre me siento muy contento, orgulloso de mis hijos. Los amo, Señor, mucho. Quisiera que no les pasara nada, Señor. Nunca dejaría a mis hijos solos, Señor. Sé que con tu ayuda lo lograremos hacer.
aún por más circunstancias difíciles que podamos pasar. Bendiga a cada papá aquí, Señor, que nos des mucha sabiduría para poder trabajar con ellos. A las mamás, que tú les des mucha sabiduría para que puedan trabajar con sus hijos. Oh Dios, el mundo está esperándoles y quiere enseñarles tantas cosas, Señor. Padre, tan tristes, tan tormentosas, tan desleales, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, invitar al hermano mío.